Yo creo que estudiar artes siempre implica una búsqueda de la existencia, ¿no? Del qué haces tú, cómo te relacionas tú con el mundo y cómo lo percibes. Y yo creo que en mi caso sí hay una búsqueda espiritual a través de cómo me relaciono con los proyectos, con los espacios y con las personas con las que interactúo en cada proyecto. Soy Tena Jimena, soy de Jalapa, Veracruz y soy artista visual y cineasta. Yo trabajo en distintos medios que van desde la pintura, la instalación, el dibujo, la escultura, la videoinstalación, el videoarte y el cine. Y más bien son medios que envuelven procesos de investigación en torno a lugares muy específicos, especialmente volcanes. No, yo empecé a trabajar paisaje cuando estaba todavía en la escuela. Hacía más que nada pintura, objeto y video. Pero también me preguntaba mucho sobre cómo me relacionaba. O sea, yo sentía que tenía que llevarlo a algo más, especialmente si estaba hablando de paisaje, ¿no? Mi tema era el paisaje desde la teoría y yo sentía que me faltaba algo. Y bueno, en el 2009 por una serie de acomodos del universo, logré tomar un curso de alpinismo y ese momento para mí fue muy importante de entrada porque el alpinismo en México es en los volcanes, pero también porque me hizo cambiar la idea del objeto de estudio, o sea, el objeto que yo estaba estudiando de alguna manera entraba en mí, o yo entraba en él y al mismo tiempo entraba en mí, porque la altura hace que cambies completamente, ¿no? Yo en ese momento al mal de montaña le llamaba enfermedad del paisaje, porque aunque es mal de montaña, sí cambia tu percepción en todos los sentidos, ¿no? Estás afectado por el entorno, inevitablemente, desde cómo ves, cómo respiras, cómo piensas, cómo sientes. Mi papá es ingeniero ambiental y mi mamá era abogada ambiental y ellos siempre influenciaron mucho como en una relación ética hacia el entorno, desde lo legal hasta lo emotivo, hasta em, cuál es tu huella, ¿no? Tener conciencia siempre de tu huella ecológica. Y yo creo que ellos influenciaron mucho desde ese lugar, desde el por qué a mí me interesa trabajar en territorios específicos y con ciertos temas, pero también desde el lado emotivo y aunque no eran artistas y no tenían una relación con el arte, siempre hubo ese interés de impulsar los intereses que tenían ellos con el entorno desde lo pues, más poético, literario, artístico. El valor social que encuentro al trabajar en territorios específicos viene mucho de las personas con las que me involucro, ¿no? Y lo que ellos pueden aportar en cada caso. Creo que en cada proyecto hay líneas o intereses específicos. En el caso del volcán Chichonal, para mí era muy importante mostrarlo porque es algo que había quedado completamente, literalmente enterrado. Eh, incluso en México no se sabe mucho. Y para mí eso, eso es un valor social tanto para la comunidad, que también necesita hablar y mostrar, como para todas las personas que no sabemos de eso, no conocemos muy poco. En el caso del proyecto en el Pico Orizaba es algo similar, pero tiene que ver más en que, bueno, muchos no sabemos que todavía hay glaciares en México. Ese es el glaciar más grande y está desapareciendo y de ese depende una gran zona, ¿no? Entonces también es pensar en torno a qué sucede cuando algo cambia, ¿no? En este caso, como que ya no haya el glaciar y que esa zona se transforme. Y cómo se puede vincular, cómo se puede socializar. Hay proyectos que son muy largos y que van a tener una salida en cine, ¿no? En un largometraje. Pero también hay como obras satelitales
que me ayudan a pensar en pequeños resultados, ¿no? O sea, una pintura nunca va a ser de la misma manera narrativa que un largometraje de 80 minutos, definitivamente. Como un largometraje nunca va a ser, nunca va a construir esa abstracción como más esquemática que puede hacer una pintura. Ahora, no todos los proyectos se vuelven largometraje. Sí, sí creo que hay algunos que lo exigen. El punto decisivo definitivamente fue el volcán Chichonal, que para mí eso era una película. Y el cine comenzó a volverse como otro medio con sus características específicas y las posibilidades que da. Me ha vuelto a ser mucho más narrativa y pensar en algo narrativo, pero también me he dado cuenta que siempre me interesó el contar las historias, ¿no? Algo que a mí me gustaba mucho de acompañar a las personas y a contar también lo que había aprendido. Y de pronto el cine se volvió ese lugar en el que puedo contar todo eso, quizá desde otras voces, quizá desde voces con las que yo también me identifico. Las personas con las que he trabajado y que han llevado, que se han autorrepresentado, también son personas con las que yo tengo mucho vínculo y que de alguna manera me expreso a mí por medio de ellos, ¿no? Bueno, esta serie de pinturas está relacionada con el proyecto del Pico de Orizaba. Ese proyecto ya también lleva muchos años, comencé a acompañar a los glaciolos en el 2015, filmé por primera vez en el 2019, pero también salieron pinturas anexas. Y ahora estoy trabajando para esta instalación, que es bastante grande, de pinturas de gran formato. Todas son en temple. Yo trabajo en temple sobre lino. El temple a mí me interesa porque, bueno, el temple de huevo es una de las técnicas más antiguas y siempre se va a ver lo que hay abajo. O sea, las veladuras siempre van a estar ahí. Entonces, eso a mí me interesa mucho, pues, conceptualmente, ¿no? Como que todo lo que está, siguen siendo como estratos, ¿no? No nada más que parezcan estratos en el dibujo, sino que la misma forma de pintar generan pues, que se vaya revelando todo lo que está en el fondo. Yo decidí venirme a vivir acá, a San Pedro Nechapa. San Pedro Nechapa es el último pueblo antes de llegar a Paso de Cortés, del lado del Estado de México, justo para estar más cerca de entender el clima, entender el espacio, las transformaciones. Aquí puedo ver, bueno, algo que a mí me interesaba mucho era entender el ciclo de la siembra en relación al clima y a las ceremonias del temporal que llevan los tiemperos, porque finalmente lo que ellos hacen, el trabajo que realizan, va dedicado a la siembra. Y el venirme a vivir acá, pues era realmente como lo más lógico para mí. Estar aquí con el volcán, verlo hacer erupción, ¿no? Acompañar a todas las personas, no solo a los tiemperos, sino a un montón de agentes relacionados al entorno y al volcán, incluyendo a los vulcanólogos que ya conozco, ¿no? A los que restauran, reforestan, ¿no? La policía de montaña, ¿no? En torno a los volcanes, bueno, ya llevo varios años acompañando a una comunidad de tiemperos, bueno, a dos comunidades de tiemperos graniceros, em, y ellos son científicos tradicionales, entonces tu percepción sobre el clima también se va permeando, ¿no? Hay muchas formas de irte adentrando en conocimientos a los que muchas veces no tienes acceso por estar en la ciudad, ¿no? Como sentir las cosas que deberían de ser básicas, ¿no? Como sentir el viento, saber ver las nubes, ¿no? Saber de dónde viene la lluvia. O sea, cosas que parecerían muy sencillas, pero que ya estamos
bien desacostumbrados, ¿no? Algo que para mí es muy importante es pensar en algo que no está, en algo que está solo en ti. Y eso a mí me conmueve mucho y creo que es algo que se repite en varios de los procesos que he llevado. Y creo que eso pasa mucho en la película del Chichonal, que es, ellos están haciendo pues una gran acción de memoria, pero también están recordando todo eso que ya no está y de alguna manera te lo transmiten, ¿no? A pesar de que no lo estás viendo. Em, Creo que hay un poco siempre esa sensación, quizá, eh, no sé si nostálgica, ¿no? Porque tampoco quisiera como caer en eso, pero sí hay como este retorno a esa sensación como del espacio que no es, sino que está en la memoria. Yo creo que mm, nosotros estamos en un momento mm, en el que se utilizan muchos términos que se empiezan a volver superfluos. Decimos cambio climático, pero no significa, termina sin tener un sentido real, ¿no? Como que se empiezan a convertir en palabras. Y creo que las artes pueden ayudar a entrar desde otro lugar a a esos grandes conceptos, no solo en el caso del cambio climático o en todos, ¿no? Incluso, bueno, pues en la violencia o en el tema que sea, de alguna manera el arte le da un poco la vuelta para entrar desde lo que se siente.